Ya. Bueno, buenos días, ¿no? Compañeras y compañeros. Agradecido nuevamente por la invitación a este grupo de trabajo, que, como le decía a los compañeros desde el primer momento, tiene una importancia muy grande, lo comentó también Edgardo, ¿no? Además, complacido de compartir este espacio con una figura tan destacada, ¿no?, de nuestro pensamiento nacional como Edgardo, y tan cualitativa como esta sala, ¿no? Es muy pertinente el objetivo del grupo, ¿no? Tratar de hacer balances desde izquierda para, ¿no?, recuperar horizontes populares, etcétera, porque siendo el chavismo un proyecto que se definió como revolucionario e incluso socialista y anticapitalista, los balances que se hacen actualmente por lo general frente al desastre nacional en el que nos sumimos son por lo general por derecha, ¿no? Al no haber tenido el chavismo una oposición por izquierda significativa, al no haber existido corrientes que desde la izquierda interpelaran, cuestionaran las imposturas de un proyecto que en última instancia no dejaba de ser una gestión muy particular del capitalismo venezolano, al no haber sectores que disputaran los sentidos, los significados del imaginario emancipador, anticapitalista, fue solamente, prácticamente el chavismo el que acaparó casi la totalidad de ese imaginario frente a las grandes mayorías. Entonces, hoy, para millones de venezolanos y venezolanas, el colapso histórico nacional es el colapso histórico de un proyecto revolucionario y socialista, ¿no? Entonces, hay una disputa por la conciencia política, por la manera en la que las mayorías venezolanas procesan qué fue lo que pasó aquí, que es también una disputa por la conciencia programática con la que se va a enfrentar el presente y el futuro que nos depara el decadente capitalismo venezolano, ¿no? A nosotros se nos pidió expresar algunas ideas que las plasmamos en un ensayo que entregamos al equipo coordinador. Intentamos tomar las perspectivas de tratar de ubicar el chavismo en la historia nacional, ¿no?, que, como tituló Blanco Muñoz a su libro de entrevistas con Massa Zavala, es la historia de una frustración nacional, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el chavismo en la historia de frustración de las expectativas, de las aspiraciones nacionales y populares? Bueno, para eso nos valemos de algunas nociones del marxismo, dialogamos desde allí con algunas ideas del pensamiento nacional alrededor de la configuración del Estado, ¿no?, ya que se nos pidió ceñirlos en la medida de lo posible al modelo político, ¿no? Allí dialogamos con, por ejemplo, ¿no?, la metáfora de Cabrujas sobre el Estado venezolano como un brujo magnánimo, a partir de la cual toma Fernando Coronil para teorizar sobre el Estado mágico. Incluso, ¿no?, Domingo Alberto Rangel llega a decir sobre la particularidad del Estado venezolano que mientras en las experiencias clásicas europeas las burguesías crean al Estado, en Venezuela era el Estado el que iba creando las distintas fracciones de la burguesía venezolana, ¿no? Más allá de los matices que se puedan tener, es un hecho que esas particularidades del Estado venezolano de ser el dueño y el administrador del principal recurso económico de la época petrolera, que a su vez pasó a ser el principal medio de relación del país con el capitalismo mundial, le han conferido al Estado venezolano históricamente una suerte de entidad propia. No solo es el principal aparato de control social, sino que además tiene un músculo económico portentoso propio. Las novedosas capacidades económicas de Venezuela con la era petrolera no las tenía ninguna de las clases propietarias, sino que las tenía el Estado. Eso obviamente es una particularidad muy importante, ¿no? Eso, por supuesto, desde nuestro punto de vista, no le quitó al Estado venezolano el ser, como diría Marx, la junta que administra los negocios comunes de la burguesía, ¿no? Una junta que además administraba como interpuesta persona, también velaba por los intereses de los capitales extranjeros en nuestro país y de los gobiernos extranjeros, ¿no? Entonces, el Estado venezolano, el Estado petrolero, no pierde su carácter de clase, ni tampoco puede llevarnos a comprender el conflicto social de una manera superficial, tipo Estado versus sociedad civil, pero sí permite comprender la manera particular en la que el Estado capitalista venezolano se relaciona, digamos, en primera persona con el capitalismo mundial y cómo se relaciona con el conjunto de las clases sociales. Es decir, es también la relación, qué relación establece la clase dominante venezolana con su propio Estado, ¿no? Nosotros, digamos, teniendo en cuenta esas
determinaciones estructurales, esa configuración particular del Estado venezolano, podemos decir que el chavismo hace aparición, ¿no?, en el medio de una profunda crisis orgánica en nuestro país, de los 80 y 90, que, de acuerdo con la definición de Gramsci, ¿no?, es una crisis que ni es coyuntural, ni es solo del orden económico o político, sino que es una crisis del conjunto del orden social. Habla Gramsci de una crisis de hegemonía de la clase dirigente, en el sentido que no puede continuar ya dirigiendo al conjunto de la sociedad sin mayores traumas y sin una profunda inestabilidad. Esta crisis, a su vez, contiene una profunda crisis de representatividad. En nuestro país, cuando hace aparición el chavismo, los representados no se sentían ya como tal en las instituciones y en las formaciones políticas que hasta entonces venían conteniendo las aspiraciones de las distintas clases y sobre todo las aspiraciones y expectativas de las clases subalternas. Después del 89, esta crisis no tiene vuelta atrás, ¿no? Sin embargo, no había en el campo obrero y popular fuertes organizaciones políticas propias que propusieran una salida revolucionaria a la crisis de la sociedad de clases de entonces. Es decir, que pudieran traducir en programa político el profundo malestar social y esa profunda crisis de representatividad. Aquí quisiera detener un momento porque es muy importante. Quiere decir entonces que no hay nada en el mundo obrero y popular cuando aparece el chavismo. Hay una, digamos, de las versiones más superficiales y apologéticas del chavismo, pinta un pueblo totalmente inerme, desvalido totalmente frente a sus enemigos, hasta que hacen aparición los militares sublevados con Chávez a la cabeza. Hay otra versión más sofisticada, menos engañosa, que plantea así unas masas empobrecidas en estado de protesta, pero sin posibilidad alguna de expresarse políticamente si no aparecía Chávez. Nos parece que esto no es tan así, ¿no? Es cierto que no hay, por ejemplo, en la clase trabajadora, organizaciones políticas fuertes en el momento que la postularan como sujeto revolucionario en Venezuela, tampoco en el movimiento popular lo había a ese nivel. Sin embargo, Chávez y su proyecto no vienen a jugar ese papel, nos parece, sino que al contrario vienen a encauzar un profundo malestar social, una potencialidad disruptiva que podría, ¿por qué no?, haber generado nuevas expresiones políticas propias más significativas que las que hasta entonces había. Veámoslo, me parece importante, de palabras del propio presidente Chávez, ¿no? En su primer discurso en el 99, el 2 de febrero, ¿no?, su primer discurso oficial como presidente, Chávez dice: no queremos más rebeliones. Este es un pueblo que recuperó por su propia acción, por sus propios dolores, la conciencia de sí mismo, y allí está clamando en las afueras del Capitolio y por donde quiera que vayamos. Y yo tengo la certeza de que nosotros le vamos a dar cauce pacífico, democrático, a esa revolución que anda desatada por todas partes. Ese pueblo necesita cauce. Asumamos con coraje y con valentía la tarea de darle causa a la revolución venezolana de este tiempo, o la revolución nos pasa por encima. Tenemos dos alternativas: o le damos cauce a esa fuerza, o esa fuerza nos pasa por encima. Esto es en el 99. En el año 2004, varios años después, es decir, después que el grueso de la burguesía venezolana se hizo golpista y conspiró con el imperialismo para derrocar a Chávez, y que se mantuvo Chávez gracias sobre todo a la contundente movilización y apoyo, ¿no?, de las masas populares, Chávez, insistiendo en convencer a la burguesía nacional de adherir a su proyecto, en distintos encuentros les plantea cosas como esta, cito textualmente: cuando nosotros estamos haciendo ese gigantesco esfuerzo para bajar las presiones sociales, estamos contribuyendo a un clima de estabilidad en el país, hasta que logremos desactivar la bomba social, el peligro de que en Venezuela, producto de la miseria, la pobreza y la desigualdad, ocurran hechos como los que ya ocurrieron en 1989. Cuando hacemos eso, también estamos salvaguardando los intereses del sector privado nacional, no solo de los que reciben educación, no solo de los que reciben atención médica a tiempo, no, también, repito, del sector privado nacional. Entonces el presidente Chávez, ¿qué está diciendo más profundamente? Está diciendo, cuando nosotros aliviamos parcialmente la pobreza, cuando mejoramos el salario y el acceso a la educación y a la salud, también estamos estratégicamente salvaguardando la estabilidad de la burguesía venezolana, porque le estamos ahorrando mayores traumas en la lucha de clases. Eso no tiene otra traducción, lo dice claramente, ¿no? Varios años después, en 2009, precisamente en febrero de 2009, haciendo un balance de los 10 años de gobierno,
ya estabilizado, ya no estamos en el periodo convulsivo de 2002 hasta 2004, 2005, ya bastante estabilizado en 2010. En una entrevista en Venevisión, ¿no?, el presidente Chávez dice: si no fuera por este proceso de revolución democrática y pacífica, no sé qué estaría pasando en Venezuela, no sé cuántos Caracasos tendríamos, no estarían los burgueses viviendo plácidamente como ahora, ¿no? Esto creo que nos permite hacer puente con otra de las nociones que nos parece claves para comprender el proceso del chavismo, que es la idea de bonapartismo sui generis y de Estado integral, ¿no? En la tradición del marxismo se refiere como bonapartismo, ¿no?, estos regímenes políticos que, a decir de Engels, surgen en el momento en el que las clases en pugna están tan equilibradas que el poder político del Estado cobra cierta autonomía con respecto a las clases sociales. En estos regímenes, la clase económicamente dominante puede perder el control directo sobre el régimen político, aunque el Estado y el régimen sigan sirviendo a su manera a esos intereses de clase, ¿no? Esta relativa independencia que cobra el régimen político frente a las clases sociales nos parece clave para comprender el modelo político que se organiza con Chávez, ¿no? Partiendo de esta definición general, Trotsky va a hablar del bonapartismo sui generis para referirse a estos bonapartismos que surgen en países como los nuestros, donde, como sabemos, no somos naciones realmente independientes ni soberanas, sino que estamos bajo distintos grados o modalidades sometidos a la dominación imperialista, ¿no? Entonces, en estos países donde el capital extranjero, el capital imperialista y sus gobiernos ocupan un rol tan decisivo, dice Trotsky que los regímenes políticos, hay condiciones especiales de poder estatal, dice. ¿Por qué? Porque por lo general los regímenes políticos tienen que oscilar entre esa presencia poderosa y decisiva de los capitales extranjeros y entre la burguesía nacional. Pero también oscilan los regímenes entre esa burguesía nacional relativamente débil por esa relación y el relativamente fuerte movimiento, ¿no?, de masas. Esto nos parece que ayuda a comprender el modelo político en estas circunstancias, ¿no? Lo que va a plantear la idea de este bonapartismo sui generis es que puede darse caso en que el régimen político se transforma en en correa de transmisión de los intereses del capital extranjero, sometiendo con mano de hierro a las clases populares nacionales, o puede tenerse un régimen político que se apoye en el movimiento de masas, en la movilización controlada, haciendo concesiones económicas, materiales, ganando así libertad de acción frente a los capitales imperialistas, permitiéndole ese apoyarse en la movilización de masas, permitiéndole ganar independencia política frente a la presencia siempre permanente, poderosa de los capitales imperialistas y sus gobiernos. A nosotros nos parece que esto ilustra en buena medida los rasgos fundamentales de lo que fue el modelo político que se organiza con Chávez, ¿no? Hay incluso, ¿no?, en otros registros se pudiera hablar de nacionalismo burgués, ¿no? También se habla. Alguien pudiera contradecirnos y decir, bueno, pero no aplica, no sirve para interpretar el chavismo porque estás partiendo de proyectos, digamos, con aspiraciones nacionalistas burguesas, y Chávez nunca tuvo grandes sectores burgueses que lo apoyaran y su propuesta no iba por allí, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece que esa sería una impugnación un tanto superficial, ¿no? Primero porque no hace falta que, para la definición del carácter de clase de un régimen político, no hace falta que cuente con el apoyo mayoritario de esa clase social. La historia está llena de ejemplos de ese tipo, ¿no? Pero por otro lado, porque por un lado hay que ver, si bien Chávez y el grueso de su movimiento político obviamente no vienen de ningún sector burgués nacional, vienen de un pilar clave del Estado burgués, digamos, que son las Fuerzas Armadas, es un hecho totalmente objetivo. Pero además, sí cuenta Chávez con sectores burgueses medios y no tan medios que lo apoyan, sino que es Fedindustria, que era la Federación de Ganaderos de Venezuela, que es los frentes empresarios socialistas de Venezuela, que es Empresarios por Venezuela, el PREVEN, la Cámara Bolivariana de la Construcción, etcétera, que son, sino los nombres de importantes burgueses de nuestro país, como los Volmer, Ruperti, Cudemos, Van Damme, Pérez Abad,
o incluso uno de los Cisneros, etc. Entonces, pero además de eso, vayamos más allá. ¿Acaso no se reconfiguró la clase burguesa bajo el chavismo? ¿Acaso no se desarrolla bajo el propio presidente Chávez nuevos sectores, nuevas cortes de la burguesía venezolana? Es un hecho. Entonces eso para nosotros no es un accidente indeseado de la corrupción, sino que tiene que ver con los propósitos planteados, ¿no? El presidente Chávez en esas alocuciones con los empresarios decía también, por ejemplo, lo siguiente. Él decía: este gobierno no está subordinado a ningún otro interés que no sea el interés nacional. Es el elemento nacionalista. No está subordinado a nada que no sea el interés nacional. Muy bien. Paso seguido dice: y cuando digo interés nacional, estamos al mismo tiempo defendiendo el interés del sector privado nacional. No son contradictorios, dice el presidente Chávez. Están absolutamente ligados. Y es más claro aún, dice: defendemos la tesis de la necesidad de potenciar el sector productivo nacional, de impulsar un modelo de acumulación capitalista nacional, de potenciar la fuerza productiva, y ese está nuestro proyecto, es nuestra idea. Es un modelo en el cual es imprescindible esta alianza estratégica del gobierno, sector público nacional y privado. Con esto ratifico que nosotros necesitamos un sector privado verdaderamente emprendedor y nacionalista. Es un proyecto para la acumulación nacional de capital, con la expectativa de una hipotética burguesía nacionalista y patriota que no existe, pero que Chávez no se cansó de pedir que existiese, para que aprovechara la transferencia de renta primaria exportadora pública para que desarrollara algún día el país. Desde nuestro punto de vista, parte del balance, es de los cuentos más recurrentes, de los mitos más recurrentes del capitalismo dependiente venezolano. La siembra del petróleo, que transfiriendo renta pública primaria exportadora va a haber un sector burgués que va a desarrollar el país. Tenemos casi un siglo con ese cuento y lamentablemente en el chavismo se reincide en ese cuento nacional, ¿no? Bueno, perdón para organizarnos. Entonces, con esto, ¿no? Me parece que, digamos, podríamos pasar a lo que tiene que ver con el Estado integral, ¿no? Digo porque cuando asciende Chávez, ¿no? Nosotros sabemos que estamos con el giro neoliberal en Venezuela, estamos en una creciente ofensiva. El neoliberalismo es una ofensiva imperialista que implica desnacionalización del país, mayor imposición de las recetas de los organismos financieros internacionales, etc. Entonces, obviamente, Chávez expresa un sector que quiere sacudirse de encima tanta dominación imperialista, que quiere mayor soberanía para el país, pero se puede querer sacudirse a la dominación imperialista, impulsando la acción decidida, combativa de las clases explotadas para hacer volar por los aires el orden social existente, o se lo quiere querer sacudírselo, pero al mismo tiempo tratando de que no se desborde el descontento social. Nos parece que en ese segundo, que eso se parece más a lo que acabamos de leer del presidente Chávez cuando le explicaba a los empresarios que la política social ayudaba a estabilizar incluso la sociedad venezolana, ¿no? Por eso, digamos, acudimos muy resumidamente, nos parece muy útil cuando Gramsci habla de Estado integral. Se refiere, Gramsci está analizando las formas de dominio en lo que llama la estructura masiva de las democracias modernas. Dice, ¿en qué sentido? Que están caracterizadas por, hay una expansión, digo, en las democracias modernas, a diferencia, ¿no?, de los regímenes o épocas de siglos anteriores, se caracteriza por una expansión de la actividad asociativa, gremial, los partidos, medios de comunicación, el parlamentarismo, etcétera, etcétera. Entonces, Gramsci dice que esto complejiza las formas de dominio, ¿no? Y entonces pasa a darle peso e importancia a la hegemonía, ¿no? A la hegemonía, que tiene que ver ya no solo con cómo se articula la coerción y el consenso, ¿no? Chávez plantea, disculpen el lapsus, Gramsci plantea, cuando habla de Estado integral, dice que es dictadura más hegemonía, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Digamos, partamos de que, desde una definición, ¿no?, fundamental del marxismo, todo Estado es una dictadura, ¿no? Una dictadura social, de clase. Gramsci entonces dice, el Estado en su sentido integral es la dictadura de clase, pero también la hegemonía, en el sentido que el Estado se sirve de organizaciones no estatales para ser guardianes también del orden social, ¿no? Es decir, en las democracias modernas tiende a haber un desarrollo amplio de burocracias no estatales, ¿no?, sindicales, partidos políticos, ¿no? Hay el desarrollo de burocracias no estatales, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera, que sin ser organizaciones estatales colaboran y cumplen junto al Estado el rol de, dice Gramsci, de policía política,
en el sentido de tutelar y garantizar el orden imperante. Ese carácter integral de dictadura más hegemonía, dictadura de clase, digo, más hegemonía, que adquieren en determinados momentos el Estado burgués, nos parece que es el que se recupera con creces con el modelo político que se organiza, ¿no? Que se organiza con el presidente Chávez, ¿no? Porque Chávez encabeza un modelo político que incorpora a las masas, esas masas que previamente se habían movilizado y que él plantea que hay que darles cauce para que no se desborden, ¿no? Las incorpora en el terreno democrático formal, hay toda una serie de nuevos derechos, los comentaba Edgardo, hay toda una serie de nuevos derechos políticos formales, pero también se las incorpora, digamos, como sostén, ¿no? Del nuevo régimen político, con movilización electoral, ¿no? Regular, periódica, pero en la que se preservan un elemento clave de la democracia representativa. Esa movilización electoral periódica es en el mismo acto del voto, está transfiriendo toda la soberanía popular al gran dirigente, ¿no? Incluso hay una suerte de, digamos, bonapartismo plebiscitario. El presidente Chávez se baña regularmente en votos, pero ese bañarse en votos es para reforzar la posibilidad de la discrecionalidad y de la acción del dirigente, ¿no? Por otro lado, por supuesto, también se las incorpora como base de movilización en las calles y en los lugares de trabajo, ¿no? Para resistir la arremetida imperialista. Pero, como por cierto se lamentaba, por ejemplo, uno de los históricos, ¿no? Dirigentes del movimiento popular de nuestro país, como Roland Denis, en uno de sus libros, Fabricantes de la Rebelión, por lo general las movilizaciones son controladas y son grandes, enormes movilizaciones. ¿Para qué? Para escuchar al líder. Son enormes movilizaciones de masas para escuchar los discursos del líder, ¿no? Entonces hay una descualificación incluso de las posibilidades de acción propia, de voluntad propia ¿no? del movimiento de masas, ¿no? En ese sentido, todas las formas de poder popular, democracia participativa y protagónica, que estaban totalmente subordinadas al poder constituido burgués. No hay ejemplo contundente que se puedan dar de elementos de democracia participativa y protagónica que disputaran, que desafiaran, que le pusieran límites al poder constituido burgués, no solo político sino económico. El poder económico también siguió estando en manos de, digamos, los de siempre, con algunas variantes, pero con el mismo carácter de clase, ¿no? Por ejemplo, ninguna asamblea de ciudadanos ni cabildo abierto pudo anular alguna medida del poder constituido, ni siquiera una ordenanza municipal. Ninguna contraloría social tuvo el más mínimo poder para evitar el desarrollo de la gigantesca corrupción en todas las esferas del Estado. Ningún poder popular pudo evitar el empoderamiento de los militares en la estructura del Estado y en el aparato económico del país. Miles de consejos comunales que agrupaban a cientos de miles de personas no tuvieron el más mínimo poder para evitar que el país fuera desangrado por un puñado de burgueses, que por cierto, para semejante poder de fuego no tuvieron necesidad de formar parte de ningún organismo de poder popular. Habla bastante de lo inocuo de estos organismos, ¿no? No hubo ninguna consulta popular frente a decisiones importantes de trascendencia nacional, como el endeudamiento del país, como las transferencias de renta al sector privado, la política de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, en general, estas lógicas del poder popular implicaban una lógica de integración de las organizaciones obreras, campesinas, sindicales al Estado, de cooperación con el Estado. Y esto iba así desde el deber de registrarse siempre en una comisión presidencial, siempre por supuesto registrarse en una comisión presidencial, hasta la obligación legal de coadyuvar con el Estado en las distintas políticas estatales. Eso está en el artículo 7 de la Ley de Poder Popular de 2010. Y eso pasaba también porque es desde el Estado burgués, estamos hablando, ¿no? Desde el poder constituido, el que le dicta las pautas, el alcance y los objetivos al llamado poder popular. Eso es una subordinación total. Entonces, por ejemplo, en el movimiento popular, el chavismo logra una cosa que no es para nada progresiva, que es detener dirigentes populares pensando en organizar la lucha, la toma, la pelea, la exigencia, transforma en gestores de proyectos ante alguna alcaldía, gestores de proyectos ante alguna institución pública. En lugar del Estado venezolano tener a luchadores sociales enfrente que lo confronten, el Estado venezolano los coopta y los tiene en una mesa al lado como colaboradores, ¿no? Eso nos parece un aspecto bastante regresivo y de cooptación, ¿no? Perdón.
Bueno, varios años después, de hecho, ¿no? Varios años después de Chávez, estar Chávez en la presidencia, esa variedad de organizaciones que había en el movimiento obrero, popular, campesino, están casi todos uniformizados, adocenados por el patrón estatal de poder popular, ¿no? Entonces hay un proceso de pasivización, es lo que queremos plantear. Hay un proceso de pasivización y de cooptación, de integración al Estado, ¿no? de estas organizaciones. Incluso se les cambia la naturaleza. Por ejemplo, organizaciones que eran de lucha, la ley cambia a que sean organizaciones de colaboración con el Estado. En el movimiento obrero, que nosotros le dedicamos una parte bastante amplia y detallada en el ensayo que entregamos, que fue un hueso duro de roer, hay de los elementos más drásticos de esto, ¿no? Sintéticamente podemos decir que en el movimiento obrero, bajo Chávez, se diseña todo un entramado legal que criminaliza muchísimas de las acciones del movimiento obrero y popular. Se le da una injerencia al Estado mayor de la que existía antes. Por ejemplo, antes de la ley del trabajo de Chávez, los sindicatos tenían autonomía para organizar sus elecciones. La ley del trabajo de Chávez impone que sea el Estado capitalista, a través del CNE, el que pueda tener esas potestades. Se da una ampliación del brazo de las Fuerzas Armadas reaccionario totalmente hacia el Estado. Los cuerpos combatientes implican que las Fuerzas Armadas entrenan, cooptan a miembros del movimiento obrero de las fábricas, los entrena para que sean los ojos de las Fuerzas Armadas dentro de las fábricas. De la noche a la mañana, los trabajadores comienzan a ver compañeros verde oliva haciendo listas de los posibles saboteadores, de los posibles iniciadores de huelgas, etcétera, etcétera. Esos son elementos para nosotros totalmente reaccionarios que se dan bajo el presidente Chávez. Chávez fue particularmente claro y hostil contra la autonomía de los sindicatos. Hace un discurso en el primer encuentro con propulsores del PSUV brutal contra la autonomía de los sindicatos. Dice que es imposible, que no puede ser que los sindicatos quieran tener autonomía, que tienen que subordinarse al partido y al Estado. Eso se instala como cultura, como lógica de actuación del chavismo frente a los sindicatos. Y además el presidente Chávez también fue bastante digamos, hostil y descalificador cuando había luchas obreras que se salían del molde. Eso va quedando, todos estos elementos se le legan al régimen siguiente, ¿no? Entonces, bueno, nos tocaría responder, ya para terminar, qué tanta continuidad o discontinuidad hay, ¿no?, entre este periodo y el periodo ya con Maduro. Nosotros pensamos que hacer la discusión en términos de continuidad-discontinuidad sería, o continuidad-ruptura, sería una dicotomía engañosa, ¿no? A nosotros nos parece que hay elementos de continuidad y de discontinuidad, pero como parte del proceso de descomposición y de generación de un mismo proyecto político. Eso, digamos, así lo vemos. Las condiciones económicas y políticas sobre las que trabaja, que le toca a Maduro, son bastante diferentes a las de Chávez. Eso también hay que plantearlo. El hecho mismo de la desaparición de la escena histórica de Chávez es un elemento de crisis brutal, porque desaparece la figura alrededor de la cual se había organizado todo el régimen político. Entonces, evidentemente, ya eso es un elemento que descompone todo el engranaje, ¿no?, de funcionamiento político. Y por otro lado, es un país, Chávez lega un país endeudado brutalmente, con una fuga de capitales, un desangramiento, con una fuga de capitales muy grande, que cuando caen abruptamente los precios del petróleo y se cumplen los plazos de pago de la deuda externa, el país está desnudo y el gobierno de Maduro prontamente comienza a ser un gobierno ajustador. No ajustador de frente como el clásico neoliberal, pero vía inflacionaria, hay ajustes inflacionarios también. Entonces el gobierno de Maduro pasa tempranamente a través de priorizar el pago de la deuda externa a partir de 2014, mientras el país se quedaba hasta sin lo más básico. Al priorizar el pago de la deuda externa, Maduro toma partido por garantizar los intereses del capital internacional. No es chavista eso. Nos parece problemático decir eso, porque el presidente Chávez nunca dejó de pagar la deuda externa, ni siquiera en los momentos del paro sabotaje petrolero, y se ufanaba de decir que Venezuela era un buen pagador. Decir que por Maduro optar por pagar la deuda externa 2014 para acá, desangrando los pocos dólares que había en el país, es no chavista, nos parece que no se condice mucho con la realidad, ¿no? Obviamente pasa a ser un gobierno ajustador, y ajuste viene con represión,
Eso es así. Entonces, la combinación entre consenso y coerción, que en el caso de Chávez, obviamente, la clave es el consenso, la hegemonía, ¿no?, cambia totalmente con Maduro. Es un hecho, las proporciones cambian. La faz redistribucionista del Estado, o distribucionista, mejor dicho, del Estado, pasa a segundo plano y pasa a primer plano la cara represiva y se convierte en el principal mecanismo de sostenerse en el poder. Ahora, para nosotros lo que habría que preguntarse es, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo fue posible que pasó eso? ¿Es un asunto de digamos, de psicología de Maduro? Nos parece que no, que nosotros decimos que si el de Chávez es el régimen político para la contención del descontento social generalizado y para la puja nacionalista, ¿no?, con los capitales imperialistas, que implica las necesarias concesiones democráticas, discursivas y materiales al movimiento de masas, a Maduro le correspondió gestionar el agotamiento, el fracaso de ese proyecto político, y lo hace con condiciones y herramientas que no saca de un sombrero. Lo hace con condiciones y herramientas que le lega el periodo anterior. Así, por ejemplo, en su relación con el pueblo trabajador, el nuevo gobierno chavista que le sucede a Chávez se sirve para su giro ajustador de la recomposición de la autoridad estatal que logró Chávez. Para nosotros eso es una definición clave. Chávez logra una recomposición de la autoridad estatal. Y estamos hablando del Estado burgués, insisto, no. Logra una recomposición de la autoridad estatal que le viene muy bien a Maduro, y además también se sirve Maduro de ese enorme posicionamiento que logra el Estado burgués frente a los sectores explotados y oprimidos y sus organizaciones, todo lo que comentaba antes. Ese proceso, el proceso de pasivización, cooptación, escarmiento a sectores de la vanguardia obrera, campesina y popular, todo eso va disminuyendo enormemente la capacidad de respuesta de los de abajo frente al giro ajustador cuando Maduro, además de la desmoralización y elementos de confusión que implican ver que el proyecto político que consideraste tuyo, por el que luchaste, se te vuelve en contra y comienza a tener políticas en tu contra. Hay desmoralización y confusión. Entonces, bueno, digo, para no hacerlo más largo, nosotros vemos en este sentido el modelo político que se hace, que conclusiones y lecciones, digamos, que también nos plantearon. Bueno, desde nuestro punto de vista era importante, fundamental, que desde abajo, de los sectores obreros, campesinos y populares en nuestro país, mantuvieran su independencia política frente a un proyecto político que era ajeno. No era un proyecto político propio. Nos parece que había que tener, por ejemplo, la clase trabajadora, un proyecto político propio para postularse como sujeto de una verdadera revolución social, y para que las batallas contra la derecha, contra la burguesía y el imperialismo no se hicieran subordinándose a un proyecto político que, si bien resentía la dominación imperialista y la cuestionaba y la impugnaba, lo hacía buscando controlar al mismo tiempo esa energía, ese potencial revolucionario de los de abajo, ¿no? Esa independencia, que es una condición para luchar por una verdadera revolución social, nos parece que se mantiene vigente hoy, esa necesidad para arribar a una verdadera revolución social, que desde nuestro punto de vista tiene que tener un carácter de clase, ¿no?, obrero y socialista, que sería la única manera, nos parece, de romper con esa historia de frustración de las expectativas nacionales y populares. Bueno, muchas gracias a Ángel.